Los estudiantes, espero que todos estén muy bien y vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver por encimita, a familiarizarnos con un método o unos métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, pero en este caso especificando las condiciones de frontera, no las condiciones iniciales. Les pido por favor entonces que tengan listo ya sea su Replit, buenos días José Daniel, ya sea su máquina virtual, lo que sea, para que empecemos a trabajar. Voy a compartir la pantalla para mirar la presentación y vamos a arrancar entonces de una vez. Entonces les pido por favor que me confirmen si pueden ver mi pantalla, si son tan amables. Sí, señor, de acuerdo. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, 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 señor. Listo, muchas gracias. Y bueno, por si acaso esa presentación está subida, ustedes van aquí a la página del curso, le dan clic aquí en la parte de presentaciones y luego aquí ustedes van a encontrar una presentación que se llama 23 Boundary Value Problems y ahí la descargan. Entonces vamos a arrancar con esta presentación, voy a ponerla full screen. Y bueno, ¿cuál es la idea entonces? Básicamente todos, también quiero dar los créditos, estas figuras todas son sacadas del Chapra, como la sexta edición creo. Por si acaso, si quieren profundizar más. La idea es que hasta ahora ustedes han aprendido utilizando rungecuta o utilizando el caso especial de leapfrog y esos algoritmos simplécticos, pues han resuelto problemas que son de valores iniciales. Ustedes básicamente lo que hacen es generar un sistema de ecuaciones diferenciales, como el que tenemos acá, de y1 de t igual a f1, ¿se acuerdan? Hacíamos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Si tenemos una ecuación de orden n, eso nos generaba n ecuaciones de orden 1. Y lo que decíamos era integrar, digamos, desde 0 hasta t nuestras ecuaciones, pero partiendo de unos valores iniciales. O sea, siempre nos dan las condiciones iniciales, o sea, los valores de todas esas variables en t igual 0. A eso se le llama un problema de valores iniciales. Nosotros no sabíamos en dónde iban a terminar nuestras funciones, nuestras variables. Cuando el t fuera, digamos, 10 segundos, no sabíamos cuánto iba a valer. Todo realmente dependía de las condiciones iniciales. Si tenemos un sistema de n ecuaciones diferenciales, entonces necesitamos n condiciones iniciales para resolverlo. Lo que queremos ver hoy, familiarizarnos hoy, es cómo resolver problemas en donde lo que nos interesa son las condiciones de frontera. Esos son problemas más difíciles y están muy relacionados con lo que después uno estudiaría y, como ustedes vieron, con ecuaciones diferenciales parciales. En ecuaciones de frontera, en condiciones de frontera, ustedes lo que tienen es, al principio quieren que valga algo y al final quieren que valga otra cosa. Entonces ya no es tan sencillo como que me dan dos condiciones iniciales, sino que ahora yo necesito saber o asegurarme de que mi valor tenga, mi función tenga un valor al inicio, un valor al final, y además resuelva la ecuación diferencial que le estoy dando, ¿verdad? Eso se le llama condiciones de frontera. No estamos diciendo cuánto vale la función y su derivada al inicio, por ejemplo, en este caso de segundo orden, que necesitaría dos condiciones, sino que estamos diciéndole, tengo una ecuación de segundo orden y las condiciones que debe cumplir es que al inicio vale este valor y al final vale este otro valor. A esto se le llaman problemas con valores en la frontera y pues necesitamos resolverlo de alguna manera un poco diferente a como veníamos resolviéndolo tradicionalmente. Estos problemas son muy importantes también, son también muy comunes y como les digo, en ecuaciones diferenciales parciales se vuelven críticos porque ahí realmente lo que importa son las condiciones de frontera. Casi es que las condiciones iniciales no importan. Si ustedes recuerdan el método de relajación que hicieron de Laplace, ustedes corrían varias veces el sistema resolviéndolo y eso básicamente lo que hacía era borrar esas condiciones iniciales y más bien lo que hacía era propagar la información de las fronteras hacia adentro de nuestro sistema. Ahora, por favor, no nos confundamos, fronteras no quiere decir solamente el borde, ¿cierto? Uno también puede poner unas condiciones dentro del sistema, pues que tiene que cumplir, digamos que en cierta zona el potencial valía cierto valor. Entonces, realmente esas condiciones de frontera no se refieren solo a la frontera, sino simplemente como condiciones constantes que se deben cumplir. Y ese es el tipo de problemas que queremos resolver nosotros hoy. Entonces,
¿Cómo hago para resolver un sistema en donde especifico las condiciones de frontera y no los valores iniciales? Entonces, vamos a empezar. Un ejemplo típico es este, el de la transferencia de calor o bueno, el equilibrio de temperatura para una barra. Lo que tenemos es, hay una barrita que es conductora térmica. Esta está conectada en el lado izquierdo a una temperatura A y al lado derecho a una temperatura B. Uno espera precisamente entonces que como está conectado, y eso es un gran baño ahí gigante, pues la temperatura de mi barra a la izquierda sea TA y a mi derecha sea TB. Eso es como lo que yo quiero garantizar. Como pueden ver, precisamente esto ya está implicando una condición de frontera acá. Antes de seguir, hay varios tipos de condiciones de frontera, ¿cierto? A esto se le está especificando el valor de la función en x igual 0 y en x igual L. A eso se le llama condiciones de frontera de Dirichlet. A veces se especifican son las derivadas. Yo lo que quiero es que aquí la derivada valga algo y acá la derivada valga otra cosa. Esas son también condiciones de frontera, pero ahora se llaman condiciones de von Neumann. Y uno también puede tener mixtas, pero eso pues ya uno se enfrenta a esos cuando están en ecuaciones diferenciales. Volvamos acá. Entonces tenemos esto y queremos saber, esta barrita también está en contacto como con una temperatura del ambiente, que se le llama T infinito en este problema. Esta barrita va a conducir energía térmica en su interior debido a la diferencia de temperaturas entre TA y TB. Y además va a haber una transferencia de energía térmica también con el medio ambiente debido a que esa temperatura del medio ambiente pues es algo que llamamos T infinito. No quiere decir que sea infinita, sino simplemente el T del medio ambiente. Entonces, para sacar estas ecuaciones diferenciales y cómo se comportan estas cosas, lo típico es tomar un elemento diferencial de ese cuerpo que uno está estudiando y en ese cuerpo que uno está estudiando verificar algunas condiciones de conservación de flujo, conservación de masa, algún tipo de conservación, y eso le dice a uno entonces cómo debe comportarse nuestro sistema en forma macroscópica. Entonces vamos a sacar un pequeño cilindro de tamaño delta X, que es muy pequeño, aquí está obviamente exagerado, y ese pequeño cilindro de tamaño delta X pues tiene un radio R, tiene un área transversal, tiene un área lateral también, empieza en una coordenada de X y termina en una coordenada X más de X. Entonces esas son nuestras condiciones. En este tipo de problemas particular de la transferencia de temperatura, uno lo que hace es balancear el flujo de energía. Entonces vamos a llamar Q va a ser nuestro flujo que es como la cantidad de energía por unidad de área. Entonces lo que tenemos es que básicamente, piensen más bien que este segundo término lo pasamos a la izquierda, lo que estamos diciendo es que el flujo que sale aquí a la derecha, o sea, Q en X más delta X por el área, el flujo que sale aquí a la derecha, es igual al flujo que entró por la izquierda más lo que se hizo de transferencia en el área superficial. Y eso es lo que estamos escribiendo acá. Entonces el flujo que tenemos a la derecha, pásenlo aquí a sumar, es igual al flujo que tenemos a la izquierda más la transferencia que ocurrió debido al contacto con el entorno. Estas áreas obviamente son diferentes, aquí hay varios constantes introducidas en este problema, eso no nos interesa, simplemente les estoy mostrando cómo se plantea en forma general esto. Digamos, esta H que tenemos acá nos dice la propiedad o nos caracteriza la propiedad de qué tanto transferimos calor, o bueno, energía con nuestro entorno. Hay otra constante acá que nos dice pues este flujo cómo está caracterizado con el cambio de temperatura. Y entonces al final cuando reemplazamos Q dentro de esta ecuación y lo que hacemos es dividir por delta X para quitarnos esta dependencia de este pequeño tamaño, pues este Q de X más delta X menos Q de X sobre delta X, eso nos va a dar a nosotros una derivada, ¿verdad? Y entonces como Q es una derivada y además le estamos sacando la derivada a Q, finalmente vamos a terminar con una segunda derivada de la temperatura. Entonces al final esta ecuación que tenemos aquí arriba discreta, la mandamos al continuo asiento delta X que tiende a 0 y nos surge esta ecuación de abajo. Y esta es la ecuación que queremos resolver. Esta es la ecuación de transferencia de calor. Tenemos la segunda derivada de la temperatura respecto a la distancia más una constante que caracteriza la transferencia de calor con el entorno de T infinito menos T igual 0. Esto es lo que tenemos que resolver en este problema particular que escogimos hoy. Pero está sujeto a dos condiciones de frontera, no a dos condiciones iniciales, sino a dos condiciones de frontera. Queremos que T en 0, o sea, en esta zona, valga T sub A, y queremos que T en L valga T sub B.
Entonces tenemos dos condiciones de frontera. Bien, entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar como ejemplo hoy para resolver y aplicar o, bueno, familiarizarnos con el método de Shooting. Entonces, ¿qué es eso del método del Shooting? Digamos que es algo relativamente intuitivo. Ustedes pueden ver acá que a ustedes no les están dando la primera derivada cuánto vale, ¿verdad? Ustedes lo que tienen un valor aquí inicial, tienen un valor final, pero ustedes no saben entonces cuánto vale la primera derivada. Digamos que ustedes lo que podrían decir es, bueno, yo voy a coger esta condición inicial y le voy a poner una condición inicial a la derivada arbitraria. Y voy a resolver ese sistema con el método típico, row ejecuta, ODEINT, adaptativo, ¿sí? Utilizando las diferentes funciones que nos da ODEINT. Y pues probablemente si yo le pongo cualquier valor a la condición inicial de la derivada, pues eso me va a pegar, me va a terminar en otro lado. Si yo le pongo otro valor, pues va a terminar en otro lado. Arrancan siempre aquí en y sub 0, pero terminan en sitios diferentes. Entonces probablemente lo que podríamos pensar es, tal vez, si yo escojo un valor apropiado de la condición inicial, pues evidentemente eso va a hacer que esto caiga acá. Entonces la pregunta es, ¿será que podemos, teniendo, digamos, nuestra rutina, no sé, o de int con ejecuta adaptativo, ¿será que podríamos empezar más bien como a variar la condición inicial de la primera derivada? Y viendo qué tanto valor nos está dando aquí al final, pues tratar de escoger el valor más cercano de la primera derivada que nos produzca el valor más cercano a la condición de frontera final que queremos. Y eso es el método de Shooting. El método de Shooting básicamente es eso, es empezar a variar esa primera condición en la primera derivada, esa condición inicial en la primera derivada, hasta que le peguemos con cierta precisión a esta otra condición de frontera que tenemos acá. Eso obviamente está suponiendo que la solución es única, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y pues hay diferentes estrategias. Por ejemplo, si la ecuación diferencial es lineal, entonces uno puede hacer una interpolación lineal entre dos, digamos, ustedes asumen un valor de la condición de frontera, perdón, un valor inicial de la derivada, asumen después otro valor, cada uno de esos dos valores le produjeron valores finales acá, hacen una interpolación lineal y eso les dice a ustedes cuál sería el verdadero valor inicial de la derivada que les produciría este valor final de la frontera. Entonces uno puede hacer ese tipo de cosas. Uno también ya cuando tenga ecuaciones no lineales pues tiene que hacer una búsqueda y eso lo vamos a aprender a hacer hoy también. Podríamos decir, no, miren, esto pareciera ser una función, ¿cierto? Si yo lo que hago es, dada una condición inicial en la derivada, esto me da un valor final acá, pues eso es una función que depende de la condición inicial de la derivada y me retorna el valor final que me da acá. Entonces puedo utilizar un algoritmo de búsqueda de raíces, como disección o algo así, para que él vaya buscando cuándo esta diferencia entre el valor final y el que yo espero sea cero, utilizando como variable de control la derivada inicial que yo le pongo acá. Entonces también podemos hacer eso, y pues eso es el método de Shooting, encontrar esa condición inicial en la derivada que me produzca la condición de frontera final que busco. Se llama el método del disparo porque pues uno básicamente está disparando como la loca y mirando a ver cuál le pega más cerca. Entonces en el método del disparo uno lo que hace es no olvidarse de lo que ya tiene su rujecuta o lo que sea, uno asume un valor inicial para cada una de esas variables, o sea que estamos en este caso particular asumiendo un valor inicial para la derivada, se resuelve la ecuación diferencial normal, con rujecuta o lo que sea, se resuelve con ese valor inicial, y después uno pues obtuvo un valor final en la variable x, digamos, o la variable temperatura. Entonces uno compara ese valor final de la temperatura con la condición de frontera esperada. Y si está suficientemente cerca, pues uno acepta esa solución y si está muy lejos, uno prueba otro valor inicial para la derivada y vuelve a intentarlo. Entonces tenemos esta ecuación. Eso es lo que queremos resolver hoy. Tenemos estas dos condiciones de frontera. Entonces ahí está especificado nuestro problema. Tenemos que hay una derivada de la temperatura, la vamos a llamar z, y esa es la que no conocemos su condición inicial. Y de acuerdo a este sistema de ecuaciones que tenemos, a esta ecuación original que teníamos en la temperatura, pues la derivada de z respecto a x pues es menos h', o sea, simplemente reemplazar. Entonces ahí está nuestro sistema, pero recuerden, lo que no conocemos es la condición inicial sobre z. Entonces lo que podemos probar es darle un valor arbitrario, el que queramos, a z, resolver el sistema, eso nos produce una temperatura final, darle otro valor arbitrario a ese z, resolver el sistema, eso nos produce otra temperatura final, y luego adivinar, haciendo una interpolación lineal, adivinar cuál sería el z que nos serviría.
Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro primer problema. Entonces, miren que básicamente lo que uno hace es poner un valor de z o de derivada inicial y eso le pega por allá bien lejos. Pero bueno, llega a un sitio. Luego ponemos otro valor inicial de z. Obviamente los dos arrancan desde el mismo t, pero la derivada es la que es diferente. Eso me pega en otro lado. Y si la ecuación diferencial es lineal, como pasa aquí, yo puedo calcular cuál es el z apropiado, o sea, la condición inicial de la primera derivada, haciendo esa interpolación lineal. Y ahí sí le estamos pegando nuestro problema. Entonces, como ustedes pueden ver, toca resolver varias veces nuestro problema. Entonces tenemos que tener un sistema que sea eficiente, que sea rápido y que sea muy preciso para resolver este sistema, porque vamos a hacer varias veces la solución del sistema hasta que le peguemos a la condición de frontera final. Esto es lo primero que vamos a hacer en el día de hoy, entonces este es el problema que queremos resolver. Vamos a utilizar el método de shooting, vamos a utilizar estas condiciones, vamos a resolver esta misma ecuación bajo estas condiciones y vamos a utilizar ODEINT. Y ya que lo tenemos disponible, pues sabemos que funciona bastante bien. Y entonces vamos a hacer esto ya mismo. Abran sus sitios de trabajo y nos vamos a poner a trabajar. Entonces, voy a quitar esto, le voy a quitar así para poderlo consultar rápidamente. Voy a entrar acá, que ya tengo clonado nuestro repositorio. Voy a crear una carpeta para el día de hoy. Entre 20, 06, 10, boundary value problems. Voy a copiar lo que teníamos de hace rato de ODEINT con el oscilador armónico. Lo voy a copiar a la carpeta que creé para el día de hoy. Y lo vamos a llamar shooting linear. .cpp. Bueno, voy a entrar. Ahí tenemos nuestro shooting linear. Voy a abrirlo. Ustedes me confirman por favor qué ven mejor, si lo ven mejor con este fondo oscuro o si lo ven mejor con este fondo claro. ¿Me confirman por favor? Con Yo el creo que están clarito. iguales, profe. ¿Con el claro o iguales? Sí. Entonces José Daniel me preguntaba, profe, una pregunta, ¿la solución a estos es única? Me imagino que te refieres al problema ya final, o sea, a la solución final. La respuesta es sí. Tú sabes que en general las ecuaciones diferenciales tienen solución única si cumplen ciertas condiciones que son muy generales. Entonces todas las que vamos a utilizar nosotros o que vamos a resolver cumplen esas condiciones, entonces sí, la solución es única. Y por eso, digamos, tenemos cierta confianza en que la vamos a encontrar haciendo este proceso de iteración, ¿sí? Obviamente hay unas suposiciones ahí de convergencia en nuestros sistemas, pero en general sí, la solución existe y es única. Sobre todo con estos sistemas que son basados ¿en qué? En sistemas físicos. Las condiciones de frontera no son únicas, ¿no? Es decir, tú cuando especificas la condición de frontera entre dos puntos, entre estos dos puntos, o sea, tú puedes decir, yo quiero que aquí valga, perdón, yo quiero que aquí valga 300 la temperatura y 400 acá. Si yo solo especifico eso, obviamente hay infinitas soluciones que me unen esos dos puntos. Lo que pasa es que aquí además tú estás diciendo, pero es que yo quiero que se cumplan esas condiciones, además resolviendo esta ecuación diferencial con estos parámetros. Entonces, una vez tú tienes la ecuación diferencial y los parámetros y las condiciones de frontera, la solución es única. Entonces, depende del problema. Ahora, lo que está preguntando Juan José es verdad. Digamos, yo puedo tener los modos de vibración, ¿cierto? Yo puedo hablar
Por ejemplo, yo quiero que una función entre 0 y 1 valga 0 en 0 y valga 0 en 1. Entonces yo tengo ahí, por ejemplo, funciones seno con diferentes números de oscilaciones, ¿cierto? Entonces tengo, para el primer modo, digamos, un medio seno, que va entre 0 y 0 en los dos casos. Luego tengo un seno completo, que también cumple las condiciones de frontera. Y ahí sí es verdad que tendría muchas soluciones dependiendo como del modo de oscilación que yo esté estudiando. Entonces, eso es verdad. Y si yo, digamos, utilizo un método de Schütten en algo oscilatorio, y por eso realmente fue que decidí no usar el del oscilador armónico, que fue como empecé pensando esta clase, entonces voy a tener varios modos, entonces voy a tener que estar muy pilas porque si tú, a ver, básicamente la cosa es así. Cuando tú tienes un seno que solo tienes media oscilación del seno, eso cumple las condiciones en que es 0 a la izquierda y 0 a la derecha. Si tienes un seno completo, también cumple las condiciones que es 0 a la izquierda y 0 a la derecha. Esos dos mapeados al mismo tamaño, digamos entre 0 y 1, implica que hay uno que oscila con mayor frecuencia que el otro. Eso sabemos también que tiene que ver con mayor energía o menor energía. Y eso en principio pues también va a estar relacionado con cuál fue la condición inicial que le pusimos a nuestro sistema. Entonces si yo le pongo una condición inicial de derivada muy grande, pues claramente estoy metido en un modo que va a oscilar muchas veces. Y si le meto una condición inicial más pequeña en la derivada, pues estoy en un modo de energía más pequeño. Entonces ahí, en esos sistemas oscilatorios, la solución va a ser única porque va a depender pues, del valor inicial que le pusiste a la condición inicial de la derivada, pero si tú le pones otro valor, es probable que encuentres otra solución que es única para esa nueva condición inicial que le pusiste. Entonces, sistemas oscilatorios, hay otros métodos, mejor dicho, para resolver esos otros sistemas oscilatorios donde uno pueda tener más oscilaciones. ¿Listo? Entonces, la pregunta es válida. Matemáticamente, como tal, las soluciones son únicas dependiendo de las condiciones iniciales, pero pues precisamente ahí está el juego y uno tiene que también tener una idea de más o menos cómo se comporta su material o su sistema para saber si es una cosa oscilatoria o no. Hay otros métodos más avanzados para este tipo de sistemas de valores propios, que son realmente lo que tú estás preguntando, los de las cuerdas, lo de la partícula en un pozo de potencial, todos esos sistemas son sistemas de valores propios y hay unos algoritmos específicos para esos sistemas. De todas maneras, siempre vamos a tener que tener cuidado en sistemas oscilatorios, saber en qué modo de frecuencia de oscilación estamos. ¿Listo, Juan José? A pesar de que cuando ejecutan muchas veces la función me solía compilar más rápido que cuando usaba o de int, o lo usamos porque el código es más corto. Eh, sí, por las dos cosas. Primero, porque el código es más corto. Segundo, la compilación no importa mucho. Pues si estamos hablando específicamente de compilar. Se demora más en compilar el de ODIN porque utiliza Boost y tiene que hacer plantillas, templates, ¿se acuerdan de eso? Y entonces se demora mucho más. Pero digamos que en principio al final, cuando tú ya utilizas archivos de configuraciones y esas cosas, tú ya no te la pasas compile y compile y compile. Tú lo que haces es ejecutar. Entonces, yo preferiría que utilicemos ODIN porque es más corto y porque además sabemos que ODIN por dentro está utilizando sistemas adaptativos y nosotros en principio no sabemos si nuestro ejecuta es apropiado o no para el tipo de soluciones. Para esta que vamos a hacer, sí, pero probablemente para otros sistemas probablemente no. Entonces, lo que quiero es que veamos cómo mezclar ese tipo de cosas, precisamente porque eso es pues una habilidad. Yo ya sé que hay una librería buena que resuelve mis sistemas, entonces la voy a utilizar y la voy a mezclar con este otro código que voy a escribir. Entonces también es como por esa habilidad. ¿Listo, Nicole? Bueno, muy bien, muchas gracias por las preguntas. Entonces, eso es algo evidente para ustedes. Aquí tenemos el oscilador armónico, ya lo voy a adaptar, pero pues simplemente les quiero mostrar que si yo cambio la condición inicial, ¿dónde era que estaba eso? Aquí. Nosotros tenemos aquí estas condiciones iniciales. Estaba con 0.0, sí. Creo que hay algo que está matándome el computador. Bueno, obviamente Firefox. Entonces, si tenemos esta condición inicial, vamos a compilar simplemente para recordar cómo hacer esto.
También les quiero decir que si por si acaso ustedes ya tienen un código que funciona muy bien y todo corre rápido, ustedes pueden utilizar esta bandera menos O2. Esto es una O mayúscula, no un cero, para optimizar su código y en general sus códigos corren mucho más rápido. No olviden que el tiempo de compilación no es muy importante y cuando estamos hablando de 10 segundos, 5 segundos, lo que nos importa es que la ejecución sea rápida. Entonces, shooting linear lo voy a compilar para ver si funciona y todo está bien. Listo. Y si yo lo ejecuto, pues esto me bota aquí unos datos, lo vamos a guardar en datos1.txt. Y ahora voy a cambiar, y entonces aquí es donde uno ve la ventaja de tener un archivo de configuración, ¿no? Si yo no, si yo escribiera esto dentro de un archivo de configuración, yo no tendría que estar recompilando, sino solamente corriéndolo una vez. Le voy a poner aquí un 1.3, digamos. Vuelvo a compilar. Corro y lo guardo en datos 2. Y ahora voy a abrir Helplot. Datos 1. Datos 2. En un momento mientras se me abre el servidor X. Y ahí están. Ah, verdad que tenemos amortiguamiento, ¿no? Pero bueno, aquí incluso se ven las diferencias. Si yo, por ejemplo, no sé, quisiera parar en t igual 10. Entonces en t igual 10 voy a hacerle un zoom. Y como pueden ver, en t igual 10, preciso que le pegué en un sitio en donde están muy parecidos. En t igual 10, pues las diferentes condiciones iniciales que tenemos hace que los valores finales de nuestra función sean diferentes, ¿cierto? Entonces definitivamente hay una sensibilidad, o sea, obviamente el valor final en cierto momento va a depender de la condición inicial. Entonces eso es lo que queremos ver. Si digamos yo quisiera que específicamente mi función valiera más o menos, digamos, menos 0.022 en t igual 10, pues yo escogería la primera condición inicial, la que está en morado, no la verde, porque esa quedó relativamente lejos. Y eso es, digamos, lo que vamos a hacer ahorita con el método de shooting, tratar de adivinar cuál es esa primera condición inicial que nos, en la derivada que nos reproduciría la condición final en la variable original. Entonces ya voy a quitar esto, voy a borrar estos datos. Nunca utilicen esa variable "-f" a menos que estén seguros. Y ahora sí vamos a hacer la adaptación. Shooting linear. Profe, qué pena, ahí no está en Replit o algo así. No, es que a mí, yo no sé qué pasó, pero como que puse muchos archivos o alguna cosa dice rara y el Replit no me está funcionando bien, entonces yo lo estoy haciendo en un repositorio y lo voy a estar sincronizando o subiendo al repositorio para que ustedes lo descarguen, o lo clonen y le estén haciendo un pull, ¿sí? Ok. Es que el Replit ha estado un poco rebelde, algo me ha pasado, no sé qué fue lo que hice, no tengo tiempo de arreglarlo. Entonces vamos a adaptar nuestro problema. Tenemos algunas condiciones del problema. Vamos a cambiar esto. Por ejemplo, esto ya no es harmonic oscillator. Realmente se acuerdan que esta función HO es la de las derivadas. Entonces, esto es deriv. Esto acá es deriv. Esperen a ver qué. Voy a dejar de presentarles un momento y voy a apagar un montón de programas que tengo aquí abiertos que me están dejando lento todo. Denme un momentico.
Listo, vamos a ver si ya se tranquilizó. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla de nuevo. Entonces vamos a hacer la adaptación. Acá. Ta, 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 ta. Esto, me salió toda esta vaina. Lo que quiero es aquí llamarlo deriv. Y empecemos a poner aquí nuestras constantes. Porque va a matar Emacs también. Está muy lento. Listo. Entonces, por favor, vayan ustedes también escribiendo cuáles serán las constantes. Vayan tratando de escribir ustedes también al mismo tiempo, ¿no? Yo ahorita les subo el código, pero es bueno que ustedes escriban y practiquen, precisamente para que no vayan a quedarse simplemente viendo acá. Entonces, ¿qué constantes necesitamos? Necesitamos como el L. El min, vamos a llamarla, que es 0, donde arranca const double L max, que sería 10, según este problema. La HS, que es en estas unidades 0.05, const double tinf, que es 200, const double tmin, que es 300, tmax, que es 400. Tengamos en cuenta que están cambiando las cosas. Ahora nuestra variable independiente no es el tiempo, sino como la longitud, x. Entonces podríamos pensar que, pues para que tengan cuidado cuando escribamos esto del estado de x de t, realmente es de t de x. Espero que no se confundan con eso. Ya vamos a mirar allá bien cómo hacerlo. Vamos a quitar estas constantes viejas que teníamos de antes. El tipo de estado sigue siendo igual, son solo dos variables. Esta es la derivada, que le vamos a llamar más bien write system. Con state, listo. Profe, Sí, es que a mí uy, espera, qué pena. A mí lo de in me molesta si no escribo write deriv. Entonces no sé si le corra bien, o sea, tiene que escribir deriv y write deriv. sí, vamos a probarlo a ver. Voy a dejarlo así y ahorita lo probamos, ¿listo? Ujú. Entonces aquí sería deriv y aquí sería write system, esa es la función que queremos llamar. Ahorita miramos las condiciones iniciales. Este más se llama deriv. Recordemos que esta es la que nos devuelve la derivada. Entonces pongamos aquí cómo será nuestro sistema. Nuestro sistema, recordemos que estamos resolviendo la ecuación diferencial esta de segundo orden. Nuestro sistema es que la derivada de la temperatura la llamamos z. Entonces la derivada de la primera cosa es la segunda, el primer vector es la segunda, y la derivada del segundo sería, vamos a quitar todo esto, menos h prime por tinf menos la temperatura, que ese es x de 0. Por si acaso a veces si uno se pierde, es bueno escribir uno acá o acá arriba, escribir un comentario, ¿no? Entonces, x de 0 es la temperatura. X de 1 es el z, digamos, en la presentación, que es de t de x. ¿Ok? Para tenerlo claro. Es por eso que lo escribimos de esta manera.
Bueno, y esta vaina también cambia de nombre. Write system. No sé qué. Listo. Entonces ahí estaría nuestro sistema resuelto. Hemos hecho una muy pequeña adaptación. Todavía no estamos resolviendo nuestro código. Aquí está la condición inicial. Entonces sabemos que él tiene que empezar en este temin, pero la que no conocemos es esta condición inicial en la derivada. Vamos a tratar de parametrizar todo esto. Esto es la función de derivadas, esto es el estado, esto es el valor inicial, que sería en el min, este es el valor final, que sería en el max, ese es el paso de tiempo, que en el paso de tiempo ahora es como un DL, es el paso en la distancia, entonces con double DL y le vamos a poner 0.1 también. Aquí le vamos a poner el DL. Y ahí ya quedó nuestro sistema adaptado. Pusimos las constantes. Bueno, hicimos unos cambios de nombre que no se necesitaban, pero es para claridad. Le estamos diciendo a Odin que integre nuestro sistema. La derivada, esta es la parte importante. Aquí es donde ponemos nuestra cociente diferencial. Ya la adaptamos. Y aquí está esto. Entonces lo voy a subir para que ustedes lo tengan de una vez. Por si acaso, porque necesito que lo tengan. Listo. Listo, ya le subió. Entonces ustedes pueden ir al repositorio remoto, ¿sí? A este, y descargarlo, copiarlo y pegarlo, o pueden clonarlo, o pueden hacerle un pull si ya lo clonaron, cualquier cosa de esas. Perdón por haberlo dejado oscuro. Entonces, bueno, ténganlo ahí rápidamente. Les doy un minutico para que lo tengan ustedes. Entonces vamos a ver, así, con esta condición inicial arbitraria, ¿qué solución nos da esto? Simplemente para ver que nos funcione la solución, ¿no? Entonces, G++, shooting linear, se demora compilando, eso es normal porque estamos utilizando boost y templates y un montón de cosas, pero no es tanto. Lo corremos, ahí funcionó, pero observen entonces lo siguiente, miren, aquí tenemos que inicialmente la temperatura vale 300, bien, su derivada vale 1.3, eso fue lo que le pusimos, y miren que al final el valor final vale 700 en la temperatura, y nosotros queremos que valga 400, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, con ese valor de 1.3 medio como muy arriba, entonces voy a ponerle uno más chiquito, voy a poner 0.9, a ver qué me da. Guardo, compilo. Profe, deberíamos crear el archivo de configuración de una vez, ¿no? Sí, pero es que como quiero mantener más cortico el código, entonces ahorita. Pero sí, o sea, ya es buena idea irlo pensando. Entonces, miren que me dio más bajito, pero pues así manual, obviamente, no vamos a llegar nunca a hacer nuestro problema apropiadamente. Entonces tenemos que buscar algún tipo de forma más sistemática de hacerlo. Entonces, como esta ecuación es una ecuación diferencial lineal, podemos utilizar lo de la interpolación, lo que hemos dicho. Podemos tomar dos condiciones iniciales, arbitraria, y luego interpolar entre las condiciones iniciales para que él obtenga la verdadera condición inicial que queremos ponerle a la derivada, y con eso obtener pues nuestro valor final. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Aquí no hay, no, aquí no, yo no noté qué condiciones probar. Yo de todas maneras ya tengo una copia porque yo ya hice esto.
Entonces, de shooting linear, quiero ver cuáles condiciones. El XF, bueno, se los estoy leyendo. ¿Dónde empezar y dónde terminar? -5 y -20, listo, eso era lo que quería ver. Entonces sería muy útil, digamos, para empezar a trabajar este código, a adaptarlo, que este código leyera cuál es la temperatura a la izquierda y cuál es la temperatura a la derecha, que se la especificáramos desde la consola, por ejemplo, aunque también puede ser acá, no pasa nada, pero que también, digamos, hiciéramos una función que se encargara de hacer el shooting linear, o sea, yo no quiero como dentro de la función main empezar a hacer intentos y ver cuánto me da y correr y sacar y todo eso, sino hacer una función que me haga toda la solución, el shooting linear. Entonces vamos a ver cómo sería esa función. Vamos a decir que por ahora no retorna nada, la vamos a llamar shooting linear. Esa función shooting linear, lo único que debería recibir, debería ser lo que yo quiero al lado izquierdo, que valga mi función, y lo que yo quiero al lado derecho, que valga mi función. Eso es lo único que le interesa realmente, las condiciones de frontera. Entonces le vamos a pasar double, ¿cómo lo llamamos? Voy a cambiarle mucho el nombre. Sí, puede ser x0, double xf. Esta es una de las tantas formas en que podemos declararlo. Yo simplemente le voy a mandar las condiciones de frontera que quiero que ella respete. Y la voy a poner acá. Y entonces lo que yo quisiera es lo siguiente. Digamos que esta es una buena manera a veces de uno pensar cómo hacer una nueva función. Lo que yo quisiera es probar una condición inicial en la derivada. Luego probar otra. Second option. Luego que tengo estos dos, hacer la interpolación lineal. Y recuerden que esto está asumiendo que lo que pasó fue que nuestra ecuación diferencial es lineal. ¿Listo? Y después de hacer esto, resolver el sistema con la condición inicial apropiada para la derivada, la que acabamos de encontrar. Y al final, pues ahí sí podríamos como imprimir y hacer ese tipo de cosas. Entonces, ojo que test one initial condition quiere decir hacer la solución completa de nuestro sistema, o sea, hacer esto. Entonces, lo que haríamos sería lo siguiente. Podríamos decir, mire, voy a declarar un estado. Él va a arrancar en este x0. No me acuerdo qué fue lo que vi acá. -5, -10, sí. Y aquí es -5. Esta es la condición inicial, la inicial que voy a probar. ¿Listo? A esto lo vamos a llamar el estado x1. O sea, como vamos a llamarle S más bien. Estado 1, como el try 1. Eso es lo que vamos a decir. O el try A, si quieren ustedes. Entonces aquí le vamos a decir que lo resuelva con el estado A. Que lo resuelva entre Lmin, Lmax, con este de L. Pero yo no quiero que lo imprima, yo no quiero ver este estado, yo no quiero ver toda esa información, porque a mí no me interesa este estado pues, que está dando, a menos que lo quiera realmente escribir o algo así, realmente este estado no me interesa. También es bueno hacer lo siguiente. Esta es de 1, la vamos a llamar, -5.0. Y aquí vamos a probar con def1, listo. Entonces, este style, no sé qué, sea, y listo. Y aquí lo resolvemos. Y entonces aquí este estado va a quedar con unos valores finales, ¿cierto? Ahora vamos a resolverlo con otra condición inicial. Lo segundo que vamos a hacer acá. Entonces,
Vamos a poner otra derivada 2 inicial, que va a ser menos 20. Menos 20. Está poniendo lento todavía. Debe ser por la grabación que estoy haciendo con Firefox. Vamos. Control G, ¿no? Señor, Control G, es que a mí también me pasa lo mismo cuando intento modificar un código con ya, Odin. ya le hice control G y no quiere hacer nada. Y no sé, eso de int a mí también me pasa, es extraño. Probablemente tenga el disco cerca de estar lleno. Bueno, y Max, qué pena, pero si no funciona rápido. Toca tratarlo a las patadas. No, ni siquiera se quiere morir. Ya. Me voy a hacer una cosa. Que no me levante tanta librería ni nada de eso. Listo. Entonces, hemos dicho, hacemos dos condiciones iniciales, pero esta hora es menos 20, dev 2, dev 2, y entonces ahora este se llama SB, es el otro estado del sistema. Entonces, con esto hemos resuelto nuestro sistema para una condición inicial en la derivada y para otra condición inicial en la derivada. En los dos casos, obviamente, la condición inicial de la variable como tal es la misma. Yo no sé si esto x0, qué cara... Ah, sí. Listo. Entonces, se supone que en este momento ya tenemos resuelto nuestro sistema de dos maneras. Hemos llamado dos veces la solución. Ahora vamos a hacer la interpolación lineal. Es esta. Esta interpolación lineal nos está diciendo es, mire, la verdadera condición inicial para la derivada, ¿cómo la llamamos? Def. La verdadera condición inicial sería la interpolación entre esas dos que usted obtuvo. Entonces, sería el valor que utilizó, este ZA1 es el valor que utilizó primero, que sería def1, más, y esto ustedes lo pueden sacar fácilmente sacando la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, y luego viendo en dónde, pues despejando el valor real para la variable. Es muy sencillo de hacer. ZA2 menos ZA1, que sería def2 menos def1, por, luego dice TB, o sea, el valor que estamos, TB, ¿qué es? TB es el valor final, el verdadero que queremos, que sería XF, según esta declaración de la función, menos donde terminó la primera condición, que sería coger este estado, SA, y preguntarle en dónde terminó usted, sobre TB2 menos TB1. Entonces, SB en dónde terminó, SA en dónde terminó. Vuelvo a repetir. Recordemos que Z es la derivada. Y recordemos que T es la coordenada 0 de nuestro estado. Entonces esto nos está diciendo que el verdadero valor de la derivada es igual al valor que le pusimos en el primer intento, que sería def1, por eso lo pongo acá, más el valor que le pusimos en el segundo intento menos el valor que le pusimos en el primero. El valor que le pusimos en el segundo intento, que es def2,
menos el valor que le pusimos en el primer intento, listo. Por esta diferencia en temperaturas, TB es el que yo quiero, ¿sí? TB es el que yo quiero. Entonces le pongo XF. Recordemos que ese es el argumento que se le mandó a la función. ¿Dónde empieza y dónde termina? Entonces sería XF. Menos en dónde termine en el primer intento. Entonces recuerden que cuando ustedes le mandan este estado a la función integrate de ODIN, él va sobreescribiendo a SA. O sea que cuando termina de hacerse esta integración, SA tiene su valor final. Entonces por eso aquí yo escribo el valor final que tuvo SA después de haber evolucionado. Y después abajo dice reste el valor final en el intento 2 del valor final en el intento 1. Entonces, valor final en el intento 2, SB, el valor final en el intento 1. Y ahora sí, por fin, que tenemos nosotros esta derivada, esta sí la podemos utilizar como condición inicial. Entonces ahora sí vamos a resolver nuestro sistema verdaderamente. Entonces tenemos que hacer otra vez esta vaina. Entonces, el estado ahora lo vamos a llamar S, y aquí vamos a poner la derivada que acabamos de encontrar aquí arriba. Resolvemos nuestro sistema, tin, 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 y aquí sí podríamos decirle write system, ¿cierto? Entonces volvamos a mirar qué estamos haciendo con shooting lineal. Estamos haciendo la apuesta de la primera, de un intento, o sea, le damos una condición inicial a la primera derivada y hacemos la solución completa. Al salir de esta función integrate, el estado de SA queda con el valor final que tuvo después de haber hecho esa integración. Luego hacemos otra solución con menos 20. Al salir, el estado de CB queda con sus valores finales. Luego hacemos la interpolación lineal de esos valores para calcular el verdadero valor de la derivada. Aquí estamos asumiendo que la ecuación diferencial es lineal. Y luego utilizando ese verdadero valor que supuestamente ya encontramos bien, ahora sí resolvemos nuestro sistema y lo escribimos para verlo bien. Entonces aquí tendríamos que hacer, vamos en la función main desaparece todo eso. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es llamar a shooting linear y decirle los valores finales que queremos. A la izquierda queremos tmin, a la derecha queremos tmax. Y esto sería nuestro código. Podemos cambiar las funciones de boost. ¿Cómo así cambiarlas, Nicole? Nicole, ¿cómo así que si podemos cambiar las funciones de boost? ¿Te refieres a utilizar otras o te refieres a cambiar el código fuente de las de boost? Juan José dice, ¿esa interpolación lineal es la que hicimos con el método de Newton? No, son cosas diferentes. A ver, debe haber una relación, a ver. Lo que pasa es que en el método de Newton tú estabas buscando en dónde intersectaba con cero. Hiciste una interpolación lineal y hiciste la derivada, y con la derivada sacaste una recta, entonces sí se relacionan por ese lado porque estamos sacando una recta. Pero digamos que en este caso es diferente porque aquí no estamos buscando una diferencia o minimizando una función en este momento. Estamos buscando simplemente, asumiendo que hay una relación lineal entre la condición inicial que pongo y su valor final. Intento dos condiciones iniciales en la derivada. Eso me produce dos valores finales. Entonces en ese espacio puedo crear una recta entre esos dos puntos y después lo que hago es proyectar esa recta que pase por el punto que estoy buscando, que es cuando se cumple la condición inicial que yo quiero. Entonces no necesariamente es en cero. Sí está buscando que haya diferencia nula, pero pues es análogo en cuanto a que tú utilizas una recta, pero pues más allá no es. Bueno, Nicole, no entiendo bien tu pregunta. Ah, sí, o sea, uno puede cambiar esos nombres de funciones porque eso está, digamos que el nombre de una función no importa realmente en C++, lo que importa es que el compilador pues pueda encontrar dónde está esa función y pues entonces, a ver, lo que tú no puedes cambiar es esto. Esta función, este nombre no lo puedes cambiar, el integrate, así se llama y así se quedó. Pero estas funciones con las que tú llamas, los argumentos, sí las puedes cambiar. Yo Y entendí esto, lo que cuando le cambié el deriv. Estos argumentos, señora. lo preguntaba era porque habías borrado, o sea, después del DL, borraste el write. Entonces pensé que no iba a funcionar, pero sí funcionó.
Ah, sí, no lo borré, le cambié el nombre. Entonces lo tengo que cambiar en todo lado y ya funcionó. No, o sea, Entonces, bueno, vamos a ver esto que nos... cuando llamas Dime. el bus, cuando llamas el bus debía ir DL y luego write, pero lo borraste. Aquí, cuando llamo el boost, acá, ¿dices? Sí, al final no nos llama la función Ah, write. sí, sí, sí. Es que esta función integrate, digamos que está sobrecargada. Recuerden que digamos que ustedes pueden utilizar el mismo nombre en diferentes funciones y hay que diferenciarla no solamente por el nombre, sino por el número de argumentos, el tipo de los argumentos y lo que retornan. Entonces, hay varias versiones de la función integrate. Hay una en donde tú no le dices que escriba nada, como esta, y hay otra que es muy parecida en donde sí le dices que escriba. Entonces, tú utilizas lo que quieras. Ah, ok, ¿Listo? gracias. Sí. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver esto cómo nos va. Vamos a compilar. Vamos a ver si compila porque hicimos hartos cambios, aunque al final no son muy complicados. Lo más probable es que hayamos cometido un error de lógica. Y vamos a correrlo. Y miren, recuerden que aquí estamos llamando a la función shooting linear. Y miren que ahora sí nos está funcionando. Arrancamos en 300 y terminamos en 400. Entonces, si uno quiere ver realmente qué fue lo que pasó, pues sería muy útil que nuestra función, por ejemplo, imprima como información, ¿no? Que sepamos. Entonces, digamos, aquí sería bueno ver std, cout, final state, y entonces que nos imprima SA de 0, y también la derivada si quieren, pero no, lo que nos interesa solamente es SA de 0. Aquí le vamos a decir final state 2, y aquí sería SDB de 0. También aquí será chévere que nos dijera std cout de estimation, o sea, la derivada, que debemos ponerle la condición inicial a la derivada, que se obtiene a partir de acá. Y después pues que nos resuelva el sistema. Entonces yo como quiero pintar eso, le voy a poner este símbolo para que no me dañe. Esto yo lo puedo poner como un comentario dentro de archivos de Genoplot. Compilo. Corro. Entonces miren que con la primera condición arbitraria que le pusimos de menos 5 a la derivada, el estado final nos dio 569 no sé qué. Con la otra que es menos 20 nos da 259 no sé qué. A partir de estos valores hacemos la interpolación lineal y él estima la derivada verdadera que deberíamos poner como menos 13. ¿Sí? Y cuando le ponemos ese valor, se cumple nuestra condición inicial. Vamos a pintar entonces esta solución como es. Para que ustedes la vean, ya ahí está. Esta es nuestra solución. Vamos a pintarla un poquito más gruesa. Ahí está nuestra solución. Como ustedes pueden ver, arranca en 300, en L igual 0, termina en 400, como queremos, en L igual a 10. Para que ustedes vean que esto no está mágicamente cuadrado, voy a cambiarle a que termine en 500, por ejemplo, acá. Vamos a ver si funciona porque de pronto no estoy seguro si hay... Yo creo que no, pero puede haber un requerimiento de que los dos valores que yo intento encierren a mi valor final. Vamos a ver. Voy a compilar. Lo corro y miren que ahora arranca en 300 y termina en 500. Entonces es un método muy bueno, ¿no? Ya estamos resolviéndolo por condiciones de frontera apropiadamente. Voy a volver al mismo sitio que estábamos antes. Y ahora el ejercicio para ustedes es, no lo voy a subir, quiero que ustedes lo escriban, que lo piensen un momento y les voy a dejar pues esto acá para que se guíen un poco y ustedes mismos lo implementen. Entonces vean que de nuevo la lógica ¿cuál es? Del método de shooting lineal. Intentamos una solución con una condición de frontera arbitraria. Intentamos otra solución con una condición de frontera arbitraria, guardando cuáles fueron esas condiciones iniciales que pusimos en la derivada
y teniendo nuestros estados finales. Hacemos la interpolación lineal para obtener la verdadera condición inicial que deberíamos poner en la derivada y luego así resolvemos nuestro sistema. Pues ahí les dejo para que ustedes por favor lo hagan. Profe, una Quiero de una pregunta. vez prepararlos que para lo que viene es, como ustedes pueden ver, qué pasará si la función, qué pasará si digamos la ecuación no es lineal. O sea, en ese caso no podemos hacer esto. Y en ese caso se nos vuelve un problema de cómo hacemos para buscar la condición inicial apropiada. Entonces, si ustedes lo piensan, se van a dar cuenta que para cada condición inicial, eso nos da un valor final en X. Entonces, lo que podemos hacer es un método de raíces utilizando esa función a la que yo le mando la condición inicial y me devuelve el valor final. Puedo utilizar esa función como la función en donde yo busco la raíz. Esa función menos lo que yo quiero es lo que yo quiero minimizar. Y eso es lo que Profe, una vamos. pregunta. Señor, ¿Por qué esto es tan preciso? porque es, Sí, porque, porque esto es tan preciso. El def analíticamente eso es totalmente verdadero. Ahí no hay, digamos, una aproximación en no, ahí no hay calcular el def. aproximación, ahí no hay aproximación. Ahí, Ok. como te digo, o sea, la suposición fundamental es que la ecuación diferencial es lineal y por lo tanto la respuesta es lineal y por lo tanto, imagínate el espacio siguiente, en el eje Y coloca valor final de temperatura, ¿listo? Ujú. Sí, profe. En el eje X colócale valor inicial de la derivada, ¿listo? Ujú. Listo, ya que tienes eso, entonces mira que cuando tú pones un valor en el eje X de ese espacio de la derivada, eso te da un valor final en la temperatura, ¿cierto? Sí. Entonces aquí tienes la primera coordenada en ese espacio. Ahora tienes esta segunda coordenada en ese espacio. Como Sí. la ecuación es lineal, esas dos coordenadas están relacionadas linealmente. Mm. Entonces tú haces la ecuación de la recta. Y en esa ecuación de la recta, como tiene los dos puntos, tú puedes calcular la pendiente y el punto de corte, ¿cierto? Sí, profe. Y Ok. entonces, como tiene la pendiente del punto de corte, y tú sabes cuál es la condición final que tú quieres en la temperatura, en ese espacio, recuerda entonces que tienes una línea recta y recuerda que en el eje vertical tenías el valor final de la temperatura. Entonces, el valor que tú quieres en la temperatura final es una línea horizontal en ese espacio. Entonces, tú lo que estás buscando es la intersección entre esa línea horizontal y esa línea recta. Entonces, eso es un punto que tiene solución, si todo esto es lineal, y ese punto sale de esta solución de esta ecuación. O sea, te lleva acá, cuando planteas ese problema algebraico. Entonces, ahí no hay Listo. aproximaciones, pero bajo la suposición de que la ecuación es lineal. ¿Está bien? Sí, señor. Entonces, eso. Ahorita vamos a ver precisamente que cuando la ecuación no es lineal, ya no nos da bien. Ok. Muy bien, Gracias, gracias profe. por la pregunta. Señor. Gracias, gracias. Listo. Entonces, ahora, por favor, implementenlo ustedes solitos. Bueno, por si acaso la voy a copiar, se las voy a subir al repositorio, pero es que es bueno que ustedes traten de hacerlo, ¿listo? Lo tienen ahí como base, como copia, pero traten de hacerlo ustedes. Profe, cuando yo lo compilo en el Replit me bota este error. No sé. Ya miro, ¿me lo copias por favor en el chat? Sí, ya está copiado ahí. Ah, ya miro. ¿Cuándo compilas qué? ¿Tu código o el que yo les envié? Eh, pues es que lo tengo igual. No, si Todo. hiciste algún cambio. G++ interno del compiler, uf. No, yo lo que haría en ese caso sería abrir otra consola. Control Shift S y vuelves a entrar y vuelves a compilar, ¿listo? Es que eso fue lo que hice y pues me siguió botando lo mismo. Acabé de mandarles este código, cópialo directamente, o sea, no le hagas ningún cambio y lo compilas. Si Ok, sigue sacando este error, yo lo que haría sería salirme de... Seguramente se está quedando sin memoria o algo así, y por eso no puede compilar, ¿listo?
esta compilación con templates come mucha memoria, RAM, y como las máquinas de Replit son máquinas limitadas, puede ser que esté pasando algo así. Ok, ok, Entonces lo que yo gracias. haría es volver a intentar con este código, por ejemplo, que les acabo de subir directamente. Y si vuelve a salir esto, yo me saldría y volvería a entrar. Listo, ok. Esto ya se lo subí. Por si acaso lo dejo también aquí abierto. Y háganle, chicos. Listo, ya volví. Entonces, como pueden ver, digamos, en principio no es tan complicado hacer el método de shooting lineal. Como pueden ver, también estamos yéndonos como un nivel más arriba. Ahora no estamos simplemente resolviendo el sistema, sino que resolver el sistema es una parte, o sea, integrarlo. Es una parte de todo nuestro gran problema gigante. Ahora lo que tenemos que hacer es resolverlo, mirar cuánto nos dio, volverlo a resolver, cuánto nos dio y todo ese tipo de cosas. Entonces estamos como un nivel más arriba en esta situación. Bien, ahora entonces sigamos con la presentación. Ese era el método lineal, ya vimos cómo se implementaba. Y ahora lo que vamos a hacer es volverlo, convertirlo en una ecuación no lineal. Entonces, ¿qué pasa ahora si la ecuación no es lineal y entonces nuestra suposición de la interpolación no se da? Entonces, en este caso, nosotros ya no podemos hacer esa interpolación, ya no nos va a dar tan bien, porque la ecuación como tal no es lineal, entonces la respuesta o la distancia entre los sistemas no se puede representar como una dependencia lineal. Entonces nos toca volverlos como un problema de búsqueda de raíces, porque básicamente lo que tenemos es una función a la que le metemos una condición inicial en la derivada y nos bota un valor final. Y lo que queremos es que ese valor final esté suficientemente cerca al que buscamos. Entonces, si buscamos la raíz de esa función, entonces podemos tal vez, resolver nuestro sistema. Y funcionará tanto para lineales como para no lineales. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra ecuación. Vamos a añadir un término extra. Ese término extra tiene que ver un poco con la radiación del sistema. Entonces, en la radiación del sistema, el sistema va a emitir energía y lo vamos a modelar como un t a la 4, t infinito a la 4 menos t a la 4. Esas diferencias van así. Y hay una constante nueva, que es este sigma prime, y este sigma prime tiene este valor. Yo también les digo que yo lo resolví ayer y no me daba, o sea, se me iba para infinito con este valor. Entonces vamos a utilizar este valor, pero por 10 a la menos 10, no por 10 a la menos 9. Hay una dependencia muy fuerte respecto a este parámetro, ¿sí? Precisamente porque las temperaturas van a la 4. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Lo que vamos a hacer entonces para poder resolver esta ecuación es utilizar y adaptar bisección. Vamos a utilizar funciones lambda y functores, que es algo que también quiero mostrarles a ustedes qué es lo que significan y cómo se hace. Entonces empecemos pensando ingenuamente que nuestro método lineal funciona. Vamos a implementar este término en nuestra ecuación diferencial y vamos a ver qué solución nos da. Queremos resolver exactamente el mismo problema, 200 a la izquierda, 300 a la... No, perdón, 300 a la izquierda, 400 a la derecha, pero ahora con este término no lineal. Entonces voy a copiar este código a shooting nonlinear. Okay. Shooting nonlinear. Y ahora vamos a añadir, otra constante, const double, sigma, y le vamos a poner el valor que está acá, pero más chiquito, menos 10. ¿Sí? Porque no me funcionó con este por 10 a la menos 9, probablemente hay un problema de transcripción en las constantes. Y si somos descuidados y pensamos que aquí funciona también lo lineal, pues entonces lo único que haríamos sería venir acá a las derivadas y añadirle ese nuevo término. Ese nuevo término sería menos. Recuerden que estamos despejando esta derivada, ¿no? Entonces pasan a restar. Sigma por, vamos a elevar esto, POU de t inf a la 4, std POU. Como es a la 4, pues aquí sí prefiero escribirlo directamente utilizando POU, pero cuando es al cuadrado pues no tiene sentido, se pone esto por esto y ya. Entonces bueno, std POU y aquí sería x0
4. Entonces, somos ingenuos, pensamos que... Aquí va una resta, ¿no? Pensamos que esa interpolación lineal también va a funcionar en este caso. Vamos a ver si lo escribí bien, ¿sí? Parece. Vamos a ver qué nos da. Primero, verifiquemos que si le ponemos sigma igual a 0, recuperamos el caso lineal. O sea, ahí sí debería funcionar sin problema. Va a compilar. Lo voy a correr y miren que ahí funcionó sin problema cuando sigma vale 0. O sea, en el caso lineal funciona lo lineal. Entonces, pues obvio. Bien. Ahora le voy a poner otro valor chiquito, pero todavía pues ya es diferente de 0. Compilamos. Corremos y ahora ya no nos da. Entonces, nuestra interpolación lineal no nos sirve para ecuaciones que no son lineales. Y entonces ahora tenemos que cambiar aquí nuestra aproximación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Entonces, vamos a abrir otra vez el código. Y la idea será crear otra función que se llame shooting nonlinear. Y este shooting nonlinear también, aunque sea no lineal, lo único que debería recibir es cuánto quiero a la izquierda y cuánto quiero a la derecha. Eso no debería cambiar. Entonces vamos y lo copiamos acá. Y tratemos de pensar por un momento, yo quiero que ustedes lo piensen, cómo implementarían esa función. Entonces, no tanto es cuál código específico escribirían, sino más bien, si ustedes la pudieran describir en frases, cómo es que funciona, ¿qué escribirían? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Hacerle bisección, profe, a la función t final, la que usamos con o de int, menos el valor que queremos, ¿no? Menos b. Exacto. Entonces, digamos, la primera sería como bisección con la función que compare el x final, ¿cierto? Sí, señor. Con el xf que yo quiero, ¿cierto? Sería más o menos así. Entonces, eso es verdad, pero entonces eso quiere decir que tenemos que tener una función, ¿verdad? Una función que haga esta comparación, que nos retorne, que le mandamos, a ver, como que una función que le mandamos algo, eso resuelve y al final nos retorna simplemente xf menos, bueno, es xf0 menos xf, ¿sí o no? Entonces tendríamos que tener esa función, listo. Ahora queremos hacer bisección. Entonces traigamos el código de bisección. Nosotros por acá tenemos una vaina de roots. También obviamente podríamos utilizar Newton, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo con bisección como lo más sencillo. Voy a copiar esto acá, cp bisection, aquí. Voy a abrir mi código otra vez. Voy a hacer un split acá. Entonces aquí está nuestro código que hace bisección. ¿Se acuerdan que teníamos realmente, está mal este nombre, ¿no? Porque aquí hace bisección, regular false, fixed point, Newton, todo eso. Lo que queremos es esta función bisección. Entonces voy a ir a buscarla donde está implementada y la voy a copiar. La voy a copiar por aquí abajo y ahorita miramos qué adaptaciones hay que hacerle. Listo. Entonces miren que nuestra función de disección recibía como un x0 para arrancar a la izquierda, un x upper para arrancar a la derecha. ¿Se acuerdan que tenía que encerrar como a la raíz? Una precisión también. Y un puntero, ¿se acuerdan de eso? El puntero era la función que queríamos derivar. Entonces nosotros tenemos por aquí un using fptr double
Se lo vamos a poner por acá. Y ahí quedaría como más o menos nuestra función bisección copiada. Entonces, eso es lo que se necesita. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esta cosa? Miren, la función se supone que recibe solamente un valor y calcula algo, y lo que va a hacer es estar verificando que los signos sean contrarios precisamente para que tengamos encerrada a nuestra variable. Entonces, a ver, ¿cómo escribiríamos esto? Compararlo quiere decir que esta vaina es xf0 menos xf. Eso es lo que queremos hacer y que esta vaina tienda a cero, esta diferencia, para que utilicemos bisección. Entonces tratemos de ver cómo sería bisección. Nosotros haríamos bisección double root o derivada verdadera, porque recuerden que lo que estamos buscando es derivada verdadera. Y sería aplicar bisección, y esto sería el valor que le pondríamos a la izquierda, que vamos a ponerlo como lo pusimos antes, menos 5, digamos. Déjenme ver, yo miro mi copia un momento. Todo esto es más fácil cuando uno ya lo hace. A las malas, sí, listo. Menos 20.0, ¿listo? Después dice una precisión, digamos 1.0 por 10 a la menos 4, que salga ahí. Y aquí tenemos que mandarle una función, ¿sí? Una función que recibe un número, miren, recibe un solo número y retorna un número. Eso es el FPTR. Entonces aquí tendremos que mandarle una función, llamémosla, digamos, fun. Pero entonces ahora nuestro problema es, si esta magia funciona, tenemos que saber definir quién es fun. Entonces tenemos que pensar ese fun, ¿qué carajos es lo que hace? Entonces, vamos a ver si nos funciona hacer esto. Double fun, double, pongámosle z. Entonces recordemos, esta es una función, que ¿qué es lo que hace esta berraca función? Esta función resuelve el sistema dada la condición inicial y la de la derivada, que en este caso es z, ¿sí? Y retorna el valor final de la temperatura T. En otras palabras, lo que hace es esto. La función lo que hace es esto. Resuelve el sistema, aquí le pondríamos z, resuelve el sistema, obviamente no queremos que lo imprima, y después de resolver el sistema, esto simplemente retornaría cuánto fue el valor final que obtuvimos en la temperatura. Eso es lo que hace. ¿Pero qué problema ven ustedes ahí? Hay que restarle TV, ¿no? ¿Hay que revisarle qué? Restarle TV, ¿TV? ¿no? ¿Qué es TV? Ah, TV es la temperatura que queremos, la máxima. Ah, ya. Esa está acá, ¿no? Esa está aquí, mira, en Shooting Linear. Ahí estamos comparando. Claro, tienes razón. Y aquí hay que restarle el XF, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será que esta función compilaría? No sabe quién es X0 y XF, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Pasándoselos. Pasándoselos. O sea, que los volvemos argumentos. Doble X0, doble XF, ¿cierto? Y ahora sí saben quién es X0 y quién es XF. ¿Estamos de acuerdo? Pero no tiene que cambiar el puntero. Tiene que cambiar el puntero, claramente. Entonces tendríamos que venir acá, excelente. Tendríamos que venir acá y decirle que este man es double, ¿cierto? ¿Y listo? ¿O qué pasa? Sí. No, porque miren que tocará cambiar también aquí la función. Ah, Ahora ok. tocaría mandarle acá a bisection más información para que llame con 3 argumentos a función. O sea, si ven que nos estamos complicando un montón, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
sea, estamos generando demasiados cambios solamente porque no sabemos cómo hacer para que esta función sepa quién es quién. ¿Qué se les ocurre? Vamos a dejar el puntero normal como estaba. ¿No podemos volver a XR y XF variables globales? Podría ser, pero eso es una mala práctica de programación que nos toca tratar de eliminar. Porque, digamos, ahorita yo tengo todo esto metido en este archivo, pero la idea sería que esto estuviera partido, ¿cierto? Pero eso es una solución, eso es verdad. Lo que pasa es que vamos a saltarnos esa. ¿Qué otra solución se les ocurre? Definir x0 y xf dentro de la función. Pero pues, no, esa no. Nos mata otra vez, ¿cierto? Necesitaríamos esa información global de alguna manera. Sí, profe. Entonces, hay varias formas, ¿listo? Voy a comentar por ahora un momentico esto. Y vamos a empezar, vamos a hacer dos. Eso que ustedes acaban de pensar, que la función tuviera por dentro como sus valores, se llama un funtor. O sea, lo que podemos hacer es crear una clase y esa clase por dentro tenga esa información, sobrecarga el operador paréntesis, pareciera una función, pero por dentro tiene más información de su estado. Eso es una cosa que vamos a hacer de segundas. La primera es algo que vimos hace poco tiempo, que fueron las funciones lambda. Entonces, lo que podemos hacer acá es definir aquí una función lambda. Acuérdense que las funciones lambda tienen una cláusula de captura, tienen lo que reciben y tienen su cuerpo, ¿cierto? Esa es una función lambda. Entonces, yo lo que quiero aquí es definir una función que solo recibe un argumento. Entonces vamos a decirle, mire, usted va a hacer una función, vamos a hacerla parecida a la que tenemos arriba, que simplemente recibe un z. Y usted lo que va a hacer es toda esta vaina. ¿Sí? Entonces, las funciones lambda no tienen que ser de una sola línea, pueden ser así funciones grandes. Esa será mi función lambda. ¿Ok? Entonces, a ver, ayúdenme ustedes. Esta función lambda recibe un z, que es este, listo, pero de nuevo pasa el mismo problema que no conoce quién es x0 y quién es xf, pero resulta que aquí dentro de esta función sí sabemos quién es x0 y quién es xf. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos decirle a la función lambda quiénes son esos valores? Se capturan, ¿no? Se ponen dentro de los Se encuadres. captura. Sí, muy bien, entonces lo hacemos que lo capture. Entonces aquí le estamos diciendo captura x0, captura xf, pero esto es una función de solo un momento de una variable. Eso es una magia, ¿sí o no? Entonces, él captura este estado, sabe quién es x0, sabe quién es xf, pero aparentemente es una función de una sola variable. Y retorna lo que estamos buscando. ¿Qué problema Profe, todavía ¿y creen que...? el puntero no habría que cambiarlo? ¿Se puede dejar Claro. igual? ¿O? Entonces, no, claro, entonces ese puntero hay que cambiarlo porque esta función lambda es otro animal completamente diferente, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes lo que... A ver, miren lo que tenemos acá. La función bisección debería funcionar independiente de cómo esté implementado este font, ¿cierto? Sea un lambda, sea un funtor, sea una función normal. Debería ser lo mismo, porque simplemente llamar a ese objeto con este valor y llamar a ese objeto con este valor. ¿Sí o no que debería ser igual? Todo esto no cambia, ¿cierto? Este código es el mismo. Cuando ustedes tienen una función que es genérica, que no depende del tipo de datos, ¿cómo se llama eso? De template. Una template. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta vaina, type name o class, la vamos a llamar f y le vamos a decir, venga, yo ya no quiero que usted dependa de ese puntero así específico que yo hice. Quiero simplemente que usted reciba algo que se comporte de esta manera, que cuando usted lo llama, se comporta como una función. Y entonces con este código así como está, nosotros vamos a poder utilizar bisección con diferente tipo de cosas, con punteros, con funciones lambda, con diferente tipo, pues, de cosas desde que respeten esta interfaz. Desde que ese objeto font yo lo pueda llamar, entre paréntesis, mandándole un valor y eso me retorne algo, desde que eso se respete, esta función bisección va a correr sin ningún problema. Esa es la gran clave de todo esto. Entonces, vamos a ver si esta vaina compila, miren. Entonces le hemos metido una función lambda. ¿Y cuál es el secreto otra vez, chicos? Entonces aquí tenemos, se supone que por bisección, entre estas dos condiciones iniciales en z, con esta precisión, vamos a buscar la raíz que nos minimiza esto, que vuelve esto 0.
Entonces lo que hace esta función lambda es evolucionar el sistema con la z que se le pruebe, lo evoluciona completamente y lo que retorna simplemente es la diferencia entre lo que se obtuvo aquí al final con lo que yo estoy obteniendo. Entonces tenemos que capturar para la función lambda estas dos cosas. Y eso también nos hizo que volviéramos genérica a bisección. Bisección ya no puede ser de un puntero así como fija, como usted siempre tiene que recibir esto y no. Bisección ahora va a ser una template que simplemente recibe aquí un objeto y ese objeto se tiene que comportar como una función. Puede ser un puntero, puede ser de una función normal, pero también puede ser una función lambda u otras cosas. Vamos a ver si esta vaina compila. Pero bueno, antes de seguir, una vez esta vaina se haya resuelto, yo tengo la derivada, ¿cierto? Y ahora tengo que volver a hacer esta solución para resolver mi sistema ya con esa derivada apropiadamente. Entonces otra vez lo resuelvo, pero ahora aquí le pongo el def, ya encontré la solución. Y ahora lo integro, otra vez con este estado, y le digo que ahora sí me lo escriba, write system, porque esta ya es la solución verdadera. Entonces esta primera parte es para buscar cuál sería la condición inicial en la derivada que yo debo poner, y esta segunda parte es cuál es, pues ya la solución, ¿no? Ya habiendo encontrado esa condición inicial, ya resuelvo y miramos a ver si nos da. Vamos a ver si está en la compila. Profe, creo que no le cambiaste el nombre a shooting no linear. O sea, la dejaste igual llamada que la otra. Ah, no la llamé, sí, tienes razón. Y creo que cuando defines double bisection, no deberías poner template arriba y también cambiar el FPTR full. ¿Qué le puse? Ah, sí, mira, aquí le puse template type name f o class. Y ¿Esto? arriba cuando la llamas también no No debes la poner. puse. Ah, sí, señora, sí. Tienes razón, la voy a quitar. Vamos a ver si así me funciona, si no me toca ponerla arriba. Pues, hagámoslo de una vez, más Profe, bien. una pregunta. Sí. Esa, uno cuando sabe cuándo el template le va a funcionar o no, porque digamos, esto que vimos ahorita parece muy mágico. Entonces uno cuándo sabe, cuándo funciona. Mm, no entiendo bien tu pregunta. ¿Cuándo funciona? Pues cuando te compile te da las cosas bien. Pero, o más bien, ¿cuándo usarlo te refieres? Sí, más o menos. O sea, es que digamos, yo no había pensado que se podía hacer, digamos, también con cualquier tipo de puntero a Claro. función o, bueno, lo que Entonces, hicimos. no, digamos que ese era el objetivo de esta clase, que vieran que se podía hacer muy genérico. ¿Cuándo funciona? Entonces, precisamente, tú estabas viendo, o sea, aquí llegamos a un problema del diseño en donde nos tocaba como cambiar muchas cosas del código para adaptarnos a que tenemos una función de varias variables, ¿cierto? Ujú. Encontramos una solución que era con una función lambda, pero sabemos que la función lambda no es un puntero. Pero es que si yo voy y miro bisección, bisección independiente de qué es lo que yo le mandé aquí como callable, se llama esto, como algo para llamar, independiente de lo que yo le mandé ahí, esto sigue siendo una llamada a una función, una llamada a una función. O sea, desde que ese objeto allá al final se comporte como si yo lo pudiera llamar como una función, todo este otro código no cambia. Entonces, como cuando tú tengas esto, el código es el mismo, ¿sí? Todo el código no cambia independiente de si yo lo llamo con lambda o si lo llamo con un puntero o lo que sea. Bueno, a función, ¿sí? Como todo el código es igual, eso implica que esta vaina debería ser una template, porque el código es genérico, no depende del tipo específico de dato. Lo que importa simplemente es que esa cosa que yo mando al final, el fun, se comporte como una función. ¿Listo? Entonces, como el código es genérico, eso ya me está diciendo, esto probablemente sea una plantilla. ¿Está bien? Ok, sí, listo. Profe, creo que cuando implementa shooting nonlinear no le ha cambiado el nombre a la función. Esto es lo que me está diciendo hace rato, me Sí. están diciendo ustedes hace rato y yo no lo había arreglado. Gracias. Listo, ¿no? Entonces ahora yo aquí en la función main estoy colocando shooting linear para ver qué nos da y shooting nonlinear. Vamos a compilar. Uy, qué miedo, vamos a ver si esto compila. Eso sí, cuando utilizamos templates, los errores cuando no compila son horribles. Ah, que quiere que expression, espera, a ver, menos std igual a c más 11. Listo. Simplemente tenemos que decirle que somos millennials, programadores modernos. No, de hecho ustedes no son millennials, ustedes son como Z, ¿no? Y entonces ahora vamos a ejecutar.
Ah, bueno, lo que pasa es que nuestro método de disección imprime más información, ¿cierto? Entonces, miren, primera solución. Esta es la parte lineal. Nos da 300 acá, pero aquí nos dio 386, o sea, no funcionó. Luego miren que aquí estamos entrando a bisección. Entonces en bisección él arranca con -5 y -20. Y él empieza a hacer la bisección, ¿se acuerdan? Que empieza a ser chico y chico el intervalo hasta que va encontrando una condición inicial apropiada y se cumple que está el error más pequeño que nuestra precisión y ahí entonces ya nos devuelve el valor y miren que ahora tenemos 300 y 400. Qué belleza, ¿no? Entonces vamos a quitarle esa impresión, pues, por si acaso, al bisección, acá, esto, para que no me haga tanto ruido. Voy a hacer otra cosa, vengan a ver si esto me funciona. std out. Voy a compilar. Voy a correr. Y ahí están mis dos soluciones. Como ustedes pueden ver, la lineal no funciona, mientras que la no lineal sí funciona. Y la no lineal pues también va a funcionar en el caso lineal. Entonces esta es una manera en la que uno va creando como reusando sus códigos, creando códigos más complejos. Y yo lo que quiero ver es si esto lo puedo redireccionar y pintar. Creo que se puede hacer así. Sí. Esta es la primera solución, ¿la qué? La lineal. Ahora le digo index 1, por eso le puse tantos espacios en el archivo. Entonces miren que ahí están nuestras dos soluciones. La que es lineal es la morada, no nos está dando la condición inicial que queremos. La que es no lineal es la verde, sí nos está dando la condición inicial que queremos. Entonces ahí están pues nuestras dos soluciones comparativamente. Bueno, y la otra técnica que les quiero mostrar es que ya que volvimos a función bisección algo genérico, se volvió un template, entonces ahora también podemos hacer algo parecido a lo que ustedes estaban imaginando. En vez de utilizar lambdas, utilizar una función que tenga como más estado interno. Eso se llama un funtor. Eso es básicamente crear un tipo de datos, class, le vamos a llamar f, o funtor si quieren. Eso es una clase o una estructura, voy a poner la estructura más bien para no sufrir con los valores internos. Y yo lo que quiero es que esta estructura internamente tenga dos cosas. Primero, unos datos, que serían los datos que tengo que compartirle, el x0 y el xf. Y además, vamos a ponerle aquí esto, y además quisiera que esta estructura se comportara como una función. Para que se comporte como una función, uno lo que hace es sobrecargar el operador paréntesis. Hay muchos operadores que ustedes pueden sobrecargar, suma, resta, multiplicación. En este caso, si yo quiero que se comporte como una función, pues yo quiero utilizar el operador paréntesis. Y eso se hace de la siguiente manera. Uno lo que hace es escribir operator, paréntesis. Cuando ustedes escriben esto, están diciendo que van a sobrecargar el operador paréntesis. Y luego le escriben acá qué recibiría. Entonces, recordemos que estamos tratando de crear esta función que recibe un solo argumento, z. La voy a implementar aquí mismo de una vez. Entonces sería básicamente copiar esto mismo. ¿Sí? Entonces, básicamente este funtor, cuando yo utilice con un objeto de este clase, el operador paréntesis se comporta como si fuera una función, pero él por dentro sabe quién es x0 y sabe quién es xf. Entonces, ¿cómo se utilizaría esa vaina acá? Entonces, esta es la primera forma, la voy la va a comentar. Y ahora miren, lo que yo haría sería lo siguiente. Crearía de este tipo funtor un objeto, funtor fun lo va a llamar. Luego le digo, oiga, fun, su x0 va a ser el x0 que me mandaron a mí. Fun.suxf va a ser el xf que me mandaron a mí.
Y ahora lo que yo haría sería llamar a bisección, esto mismo. Pero en vez de ponerle esa función lambda larga, yo lo que le diría sería, lo voy a llamar con ese funtor fun. ¿Sí? Como nuestra función bisección es una template, ella se va a especializar para este nuevo tipo de funtores. Y entonces miren que básicamente les quiero mostrar a ustedes cómo funciona la cosa. Si yo, digamos, escribo esto, std fun, std cout, fun de -5, por ejemplo, la que hemos estado usando. Cuando ustedes escriben esto, fun es un funtor. Entonces le están diciendo, oiga, internamente quiero utilizar su operador paréntesis. Él va y mira, ¿me implementaron el operador paréntesis? Sí, aquí está. ¿Debo recibir un solo número? Sí, me lo enviaron. Entonces yo hago esta solución y retorno esta resta. Entonces, así es que funcionan los funtores. Les voy a mostrar que esta vaina también compila y da lo mismo. Espero que compile, porque este no lo había probado. Ahí está. Miren que aquí nos está imprimiendo el valor que obtiene cuando le mandamos, llamamos al funtor con ese valor ¿de qué? De -5. Y miren, nos da la misma solución, 300 a 400. Entonces, cualquiera de las dos soluciones es correcta. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Miren la gran magia o el gran poder que nos da haber convertido a bisección ¿en qué? En una función template. Podemos llamarla con diferentes cosas. Desde que esas cosas se comporten como funciones, todo esto funciona sin ningún problema. Voy a quitar esto acá. Y pues este es nuestro código. Y entonces aquí con esto terminamos la implementación. El shooting nonlinear, ustedes, lo más sencillo casi siempre es utilizar funciones lambda. Pero también quería mostrarles la técnica de los funtores porque eso también es útil en ciertas situaciones. Si yo quiero compartir, por ejemplo, ese funtor en diferentes funciones para hacer diferentes llamadas o cosas así, probablemente sea preferible utilizar funtores. Porque recuerden que las funciones lambda existen solamente de forma local. Bien. Y volvamos acá a la presentación. Una última manera de resolver estas ecuaciones de frontera, pues es la que ustedes ya hicieron, que son elementos, utilizar métodos de diferencias finitas. Ustedes ya lo hicieron con Laplace, para resolver la ecuación de Laplace, utilizando el método de relajación. Ustedes lo hicieron en una malla bidimensional, entonces esto ya es mucho más claro. Aquí es unidimensional, simplemente se aproxima la segunda derivada con una derivada central. Se reemplaza en la ecuación original y se obtiene esto, ¿no? Una relación entre TI menos 1 y TI más 1. Entonces hay varias maneras de resolver esto. Una manera es, por ejemplo, escribir punto a punto cuáles son las ecuaciones que salen. Esto le va a salir una ecuación de una matriz tridiagonal, porque es lineal. Entonces le va a salir una matriz tridiagonal. Pero cuando la ecuación no es lineal, quedan cosas como estas. Por ejemplo, aquí tenemos el t a la 4 y el t sub i a la 4. Entonces esto ya no lo podemos resolver con matrices. Entonces en este caso es preferible hacer métodos iterativos, como el que ustedes vieron, el de relajación. Entonces vamos de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, hasta que eso se estabiliza. Entonces los métodos de diferencias finitas tienen la ventaja es que la condición de frontera está obligatoriamente implementada dentro del método mismo, pero ahora ustedes tienen que iterar y tienen que ver ciertas condiciones para garantizar que esto converge. Entonces eso es lo que se hace en esos casos. Ahí quedan algunos ejercicios de prueba, pero pues con lo que hemos visto ya, creo que les quedan a ustedes unas buenas bases de cómo utilizar estos métodos relativamente fácil, ¿no? No sé si se dan cuenta, pero al final, miren, shooting linear es el más largo, porque tenemos que hacer una interpolación, pero miren que, por ejemplo, el non-linear es bien corto, ¿cierto? La clave fue haber generalizado a bisection. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Les subiré el video lo más pronto posible. También les pido, por favor, que más tarde les voy a enviar como un enunciado de algo que tienen que hacer respecto al proyecto. Quiero empezar a ver ya commits, distribución de tareas o lo que sea, entonces probablemente les pida que en el readme del repositorio empiecen a escribir quién va a hacer qué
y que empiecen a hacer unos commits de esas tareas, porque necesito que estén trabajando en eso, que no se esperen hasta el final, porque si no se les va a acumular mucho. Y bueno, espero que les haya quedado esto claro con el video. Profe, Señor. es que pues nosotros ya hemos estado trabajando un poco en el proyecto, pero tenemos unas dudas respecto a cómo implementar las funciones de derivada y eso. Entonces, pues no sé si sería posible cuadrar un horario como para preguntas o algo así. Sí, podríamos hacer un horario, por ejemplo, hoy a las 2:30 podemos hacer una sesión de dudas, si les parece. Oye, las dos, pues no sé, es que yo tengo ecuaciones y pues Entonces les sé que voy a hay mandar como varios problemas. mejor dicho, más bien, mándenme un correo y me dan 2 o 3 opciones de horarios en los que ustedes puedan. A mí, por lo de los niños y todo eso, me queda más fácil. Un poco es como entre 2:30 y 3:30, pero si tienen en otros horarios y no pueden en más, pues me cuentan y tratamos de sacar el tiempo. Entonces, mándenme unas 2 o 3 opciones por correo y yo les digo en cuál se puede. ¿Listo? Ok, listo. Igual para Listo, todos. gracias. Bueno, Tenemos cálculo de ecuaciones los lunes, miércoles de 2 y 4. Entonces podría ser, por ejemplo, el viernes, martes, jueves. ¿Listo? No hay problema. Me mandan un correo y con unas 2 o 3 opciones y hacemos eso. Si quieren, podríamos hacer uno masivo que fuera, por ejemplo, el jueves, algo así. Mándenme un correo y me dicen y yo trato de buscar un horario común para todos.